si es posible a través de ella dar claridad sobre la decisión que he tomado en una nueva práctica política y lógicamente es diferente a la que tradicionalmente estuve desarrollando como cofundador del Ejército de Liberación Nacional a mediados de la década del 60. Quiero decir a los compañeros que en aquella época, 1960, en la situación existente en Colombia, en Latinoamérica, por ejemplo, de la Revolución Cubana, por las contradicciones existentes en nuestro país, para que surgieran a nivel de toda Latinoamérica, como en el desarrollo de movimientos insurreccionales armados. Nosotros habíamos sufrido la violencia de finales de la década del 40, la primera parte de los años y violencia desarrollada y ejecutada por los partidos que representan los intereses de la burguesía en nuestro país, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esa situación lleva a nuestro pueblo a una guerra de hermanos y a un genocidio por parte de la clase dominante. Con el triunfo de la Revolución Cubana, lógicamente se abre una esperanza para los pueblos explotados de Latinoamérica y concretamente para nosotros, en cuanto a la posibilidad de lograr la independencia, la liberación de nuestro país, especialmente salirnos de la explotación tradicional de la burguesía. Más o menos en este contexto, haciendo una síntesis, se da el surgimiento del Ejército de Liberación Nacional. Sucede que tenemos que hacer hincapié y tratar de profundizar sobre algo que caracterizó al proyecto insurreccional armado, como fue la concepción de la teoría de foco. El fenómeno de la Revolución Cubana se da frente a un dictador, se da como consecuencia de las contradicciones internas socioeconómicas de Cuba y porque esta situación origina una solidaridad de los diferentes sectores sociales de Cuba y con la política correcta que desarrolla el máximo dirigente de la revolución, el señor Fidel Castro, a través del movimiento 26 de julio. Lógicamente se conjugan una serie de elementos que permiten que el movimiento revolucionario lograra organizar y lograra también adquirir la correlación de fuerzas con todas las formas de lucha para que finalmente Batista fuera derrotado. Sucede que el Che Guevara hace la famosa síntesis de ese proceso en el libro que se llama Guerra de Guerrilla, un método, y nosotros los compañeros colombianos que tuvimos el conocimiento directo de esta experiencia, pues lógicamente, además de la información de la relación directa con el pueblo cubano, también estudiamos los documentos de la teoría del Che sobre el foco. Y nos lanzamos con el convencimiento y la decisión de desarrollar el movimiento revolucionario armado de nuestro país, convencido que basado en la experiencia de la lucha armada de nuestro pueblo y basado también en la necesidad de la unidad y de hacer un planteamiento ideológico político diferenciado, digamos, de la concepción tradicional que traía el Partido Comunista, pues posiblemente lograríamos un discurso, unos métodos, una concepción, una práctica
que desarrollara un proceso unitario y la unidad paulatina a través de la acción de nuestro pueblo, con miras a la posibilidad de fortalecer, de desarrollar la lucha, y que también termináramos gloriosamente, como terminó Cuba, en una victoria frente al imperialismo y frente a la burguesía que nos ha dominado tradicionalmente acá en Colombia. Pero el proceso histórico nos demostró que estábamos cometiendo un error. Repito, esto lo demostró el proceso histórico, en que la condición, la cultura, la actividad tenía un gran vacío. Teníamos un proyecto político de más que permitía realmente inducir condiciones de una garantía desarrollar toda la normativa, lograr adaptar el interés de los directores de nuestro país, y que finalmente éramos rescatando el su estructura económica, estructuras políticas recibos. Muchos momentos a través del proceso que pudimos, menos en nuestra que tenemos. Pero desgraciadamente no puede hablar de demasiado detalle. Por tal razón, pues refiere directamente al fenómeno del comandante Camilo Torres, quien en un momento determinado su política, su método y su actitud en el análisis que lo lleva a participar progresivamente en el proceso nacional demuestra que está siendo vivo, porque lleva poco tiempo logrando el acento, el interés, la unidad de los diferentes sectores sociales, de organizaciones políticas, en la vida de la nación del Frente Unido. Pero nosotros, como no teníamos una visión estratégica clara en el significado de una concesión político-militar, pues lógicamente no vimos significado estratégico de la acción política de Camilo Torres Restrepo, y cometimos tal vez el error que cometían todas las organizaciones revolucionarias de aquel entonces, y fue buscar en Camilo la vinculación al movimiento, más o menos como reflejo de la tradición y de la concepción que hemos tenido como experiencia en la cuestión revolucionaria de nuestro país, y es de dedicar principal atención hacia la incorporación de individuos y personas de prestigio, y no realmente de una acumulación de masas, de una acumulación de fuerzas, que es en definitiva lo que realmente permite desarrollar las ideas que incumben y que permiten una victoria decisiva en el sur de la concepción político-militar. Y por eso se da el fenómeno de que consideramos que con la participación de este dirigente, de cualquier revolucionario, ya sea en los sindicatos, ya sea en las universidades, ya sea en el campo, es decir, en cualquier sector social donde se encuentre el hombre destacado, en determinado momento hay un error de creer que ese compañero esté militando en nuestra organización, para nuestra organización, ya es posible influenciar todo el gremio que el compañero representa. En el caso de Camilo, porque nos podemos dar cuenta que una vez que Camilo se incorpora a las montañas, cae en combate, pues realmente el proceso de ascenso y de desarrollo del Ejército de Liberación Nacional, y en líneas generales toda la actividad del proceso revolucionario ya sufre un estancamiento, porque Camilo buscaba no solo como él figura, sino con toda la acción, toda la actividad, con toda la expresión estratégica que había dado la expresión de clase, como expresión de avance y la expresión de nuestro en la búsqueda, ya fue mitad, y era el avance, el rollo y la acción del proceso nacional. Entonces, compañeros, creo que debemos nosotros irlo más adelante, y es expresar cada decenta en que la frustración que sufren con la muerte de Camilo y con esa visión frenida, lógicamente aparece Gustavo Rojas ya, empezar a verse dictador que en caso había reunido violencia al pueblo.
incluso con su ejército, con todo el aparato preciado a usar desbajas a los pueblos revolucionarios, sectores y lino. Él empieza a hacer demanda, su grupo político pues hace un análisis de la situación del país y considera como una teoría, como una política populista, es esa fuerza, posición y esa decisión de nuestro pueblo de enfrentarse a la política del Frente Nacional, que cada día, cada año que pasaba con cada nuevo presidente, se desgastaba más. Y le plantea un discurso populista, demagógico, incluso utilizando la figura del Che, el pensamiento del Che, y concita una gran esperanza dentro de los sectores populares, al grado de que logra imponerse electoralmente, pero como es un representante de la burguesía, pues pacta con la burguesía y una vez más sufre en nuestro pueblo una gran frustración, porque consideraba que Espinilla realmente iba a ser el hombre que, a nombre de las necesidades y de los derechos del pueblo, iba a vengar todo el daño hecho a través de la explotación y de la represión durante todo el periodo del Frente Nacional por el bipartidismo y la clase dominante. Como consecuencia de esta expresión de masas, queda, digamos, la cualificación del proceso expresado en el aparecimiento y futuro desarrollo del M-19. A pesar de toda la tradición guerrillera de nuestro pueblo, es inobjetable que nosotros no hemos podido realmente llegar a un grado de desarrollo en que el proceso nos lleve, por ejemplo, a entrar a situaciones insurreccionales. El mismo Nicaragua, que quiere recalcar que la concepción y la postura, digamos, subdesarrollada de la práctica guerrillera, cuando están limitadas la participación de las masas y cuando se tiene una política que realmente identifique a las masas de acuerdo a sus necesidades en dar el salto de participación. En El Salvador, por ejemplo, en este momento hay zonas liberadas y precisamente las hay porque es el pueblo masivamente el que ha participado en el proceso revolucionario, en el enfrentamiento contra el Estado, contra el sistema. Y lo que quiero pues yo en este momento indicar es que cuando el pueblo no participa en las tareas revolucionarias, cuando no las hace suya, lógicamente el movimiento revolucionario, ya sea un partido o ya sea una estructura militar urbana, o sea una estructura guerrillera, pues tiene ella sola, aislada, que desarrollar un esfuerzo sobrehumano, y ese esfuerzo sobrehumano pues cae casi siempre sobre individuos en que, porque las masas no están participando en el proceso, le toca a los individuos desarrollar lo que comúnmente se ha llamado el cuadro integral. O sea que un solo compañero tiene que ser, por ejemplo, de comunicación, de propaganda, de activista político, proselitista, tiene que hacer de guerrillero, ya sea en actividad rural o en actividad urbana, tiene que hacer
Es decir, el compañero tiene que desarrollar todas las tareas, todos los elementos que contiene un proceso revolucionario. Y lógicamente el compañero no puede dar abasto, multiplicarse al grado de una condición de Superman, y tarde o temprano se agota su energía, se agota su capacidad o puede caer fácilmente desarrollando cualquiera de estas tareas. Y es donde viene el famoso enjuiciamiento que por general se le hace a los compañeros revolucionarios de que es su actitud pequeño burguesa, su condición de servicio pequeño burgués, la que lo lleva a no tener una postura de abnegación, de sacrificio y de toda esta serie de cosas. Todas las deficiencias que permita el desarrollo y que permita realmente a la organización poder reproducirse en todos los campos, en todas las áreas, que lleven definitivamente a que el pueblo aporte, reproduzca y en definitiva solucione el problema de la guerra. Lógicamente no quiero decir que el pueblo pueda desarrollar esto solo, aislado, espontáneamente. No debe haber una relación política, dialéctica, una articulación entre esta decisión de las masas y lógicamente la conducción política del movimiento revolucionario que garantice una estrategia clara y las tácticas, los métodos, la forma, los instrumentos de desarrollar progresivamente toda la complejidad que tiene la revolución. Entonces, más o menos, quiero plantearme esto para que se entienda que a través de todos estos años de experiencia, por ejemplo 60 del Partido Comunista, casi 30 o más años de lo que en este momento es la FARC, casi 20 años la experiencia Elena, casi 15 o más años la experiencia de PL y 10 o más años la experiencia del M-19 mundial y lógicamente reflejado también al interior nuestro, pues era para que si realmente una organización no era capaz de interpretar la realidad del país, pues tenemos de todos los gustos, de todas las posturas, de todas las tendencias, de todas las concepciones, de todas las modalidades, más sin embargo el proceso nuestro insurreccional de masas no ha llegado a pesar de esa trayectoria tan larga. No olvidemos que nosotros como Ejército de Liberación Nacional, por ejemplo, tenemos casi la misma historia que tiene el Frente Sandinista de creado. La diferencia no es sino por ahí como unos 3, 4 años, pero lógicamente los resultados de las políticas son diferentes. Nosotros en este momento estamos en una etapa todavía muy incipiente, mientras tanto el Frente Sandinista logró un triunfo rotundo. Las condiciones son diferentes, los enfoques, los métodos, la contradicción real al interior de la sociedad nicaragüense, diferente a la nuestra, y por eso pues ellos lograron el triunfo. Entonces, cuando se da este momento de la venida acá a la presidencia de la República del presidente Belisario Betancur, pues realmente se modificaron una serie de cosas aquí en Colombia. Históricamente el Frente Nacional ha desarrollado una política cada vez más represiva, cada vez restringida la libertad, la democracia y el derecho de nuestro pueblo a participar en la situación económica, política, el derecho, por ejemplo, a los medios de comunicación, el derecho a expresar las contradicciones,
existente entre la clase dominante y la clase explotada, pues es cada vez más reducido. No solamente expresarse en el término, digamos, del discurso frente al pueblo, sino expresarse realmente con los derechos que tiene el pueblo a través de la organización sindical, de la organización social, de la organización estudiantil. Todo lo restringe el sistema del Frente Nacional a través de su historia, al grado pues de que los dos últimos gobiernos, como es el de López y el de Turbay, son los gobiernos que tal vez expresan los más altos grados de represión y de identidad con el proyecto de la seguridad nacional de los Estados Unidos, de la estrategia imperialista para frenar el proceso revolucionario de América Latina, y que lógicamente tiene efecto en la política interna, donde todo nuestro Estado colombiano, todas las reformas de ley van dirigidas hacia la militarización, hacia una actitud cada vez más militarista, donde se restringe totalmente la posibilidad de expresarse y de manifestarse el pueblo en defensa de la clase dominante. Belisario Betancur pues realmente tomó una postura. Nadie puede negar que Belisario Betancur es un hombre que pertenece a la burguesía, a la clase dominante del país. Su ideología, su mentalidad es conservadora, pero tampoco podemos negar que Belisario Betancur en este momento, por sus posturas, digamos, de apoyar la cuestión, de aceptar pues la exigencia que ha tenido nuestro pueblo, de que se establezca la paz, que se logre la paz, que se logre una amnistía real, que haya la posibilidad de una apertura política y la posibilidad y la necesidad de profundizar en la democracia, de frenar la cuestión militarista, fascistoide del gobierno, la exigencia de nuestro pueblo de lograr separarse de la hegemonía tradicional del imperialismo norteamericano. Pues toda esta serie de contradicciones, la misma expresión de la guerra como consecuencia de la contradicción de la lucha de clases, pues lógicamente lleva al gobierno, a algunos elementos del bipartidismo, algunos sectores de la burguesía, a pensar en que se debe tratar de encontrar un modelo político, económico, un gobierno, que impida, que frene el proceso de enfrentamiento entre la estructura del Estado y el movimiento revolucionario, especialmente el movimiento armado, tratando de impedir que crezca la contradicción y que se llegue a una situación donde ya es irreversible el desarrollo de la guerra nacional. Hay dos personas, como son el presidente Carlos Lleras Restrepo y Belisario Betancur, que han planteado más o menos buscar formas donde se establezca un estilo de gobierno para precisamente a través de ciertas aperturas políticas, de ciertas formas nuevas entre la contradicción, sea posible prolongar más el dominio de la clase burguesa y no llegar a precipitar la situación de la guerra. Por eso es que Belisario Betancur choca, por ejemplo, con elementos del Partido Conservador o con el bipartidismo, porque la mayoría de la clase dominante, la burguesía del bipartidismo, los sectores militares, están convencidos de que el problema colombiano se puede resolver es a través del incremento de la violencia y de la represión. Mas, sin embargo, las posturas de Belisario chocan con los intereses del alvarismo y del pastranismo. Lo que pasa es que en ellos en este momento pues
no pueden hacerle una oposición abierta a Belisario, porque lógicamente eso repercute negativamente, porque la gente los va a mirar como elementos que no apoyan la política de paz, de entendimiento, que en este momento existe en la opinión de nuestro pueblo, porque Belisario ha sabido manejar un carisma, una imagen que tiene a través de los medios de comunicación, y esa es la creencia generalizada que hay, que el presidente Belisario Betancur es un hombre bueno, pero que no lo dejan hacer un gobierno bueno. Una cuestión que hay que recalcar acá es la acción de la amnistía. La amnistía se está manejando, lógicamente, con la mira a que por un lado se logre más o menos una apertura política que frene el desarrollo de la confrontación. Pero lógicamente a través de los medios de comunicación se le ha tratado de meter en la cabeza a nuestro pueblo de que la paz solamente es posible y obedece si los guerrilleros deponen las armas. Y hay que hacer claridad en eso. La paz en Colombia no se logra si los guerrilleros deponen las armas. La paz es un problema, la paz solamente será posible resolverla resolviendo los problemas, contradicciones profundas que tiene el sistema capitalista que existe en el país. Y lógicamente si no se cambian las estructuras socioeconómicas y políticas del Estado, es imposible resolver el problema de la paz. Nuestras leyes, nuestra constitución, el modo de producción, la historia de dominación y las instituciones existentes son las que producen el enfrentamiento, el choque, y son las causantes de la violencia. Pero eso no quiere decir que nosotros no entendamos de que Belisario Betancur precisamente le quitó al movimiento revolucionario una serie de banderas que eran netamente revolucionarias, las utilizó, logró la imagen de un presidente que quiere estar por encima del interés del bipartidismo, lanza su movimiento nacional y por eso logra ese apoyo de 1 millón de votos que ningún otro presidente, 1 millón de votos por encima más o menos del promedio de la votación tradicional de las elecciones. O sea que lo de Belisario no es gratuito, no lo podemos soslayar. Tenemos que entender que desde que Belisario logra este apoyo es porque la mayoría de nuestro pueblo no quiere la guerra, sino que quiere un proceso de democratización, un proceso de pacificación. Entonces, cuando se da la cuestión de la amnistía, personalmente sostuve reuniones, discusiones. Entonces, en síntesis, hay una serie de fenómenos que se presentan con la presidencia de Belisario Betancur. Hay cuestiones muy poco complejas. Indudablemente toda esta lucha, esta presión que había tenido nuestro pueblo tradicionalmente, y además las posturas de los movimientos revolucionarios y concretamente el movimiento insurreccional armado y especialmente el M-19, pues se hace interlocutor durante los últimos años del gobierno en cuanto a buscarle salidas al problema colombiano a través de una política dentro de un marco nacionalista, dentro de un marco democrático y en defensa, en líneas generales, de los intereses de nuestro pueblo. Esto lleva en determinado momento a que se da amnistía y el M-19 se presenta la posibilidad de ser realmente la organización que recoja a través de la participación en un movimiento amplio un vacío que se ha generado históricamente en nuestro país por el problema de la polarización entre las fuerzas
reaccionarias y las fuerzas revolucionarias. La mayoría de nuestro pueblo indudablemente es liberal y es conservador. Y los que no son liberales, son conservadores, pertenecen a lo que también llaman los no alineados. Cuantitativamente ahí está incrustada la gran mayoría de nuestro pueblo. Los sectores revolucionarios recogen parte de nuestro pueblo, pero históricamente lo hemos demostrado, lo hemos visto, lo hemos sentido, que no se expresan en forma masiva, ni a través del movimiento armado, ni a través de la participación en las organizaciones legales revolucionarias. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el M-19, al parecer, de acuerdo a su análisis concreto, que en este momento yo no me atrevo a analizar o a tratar de descifrar, consideró que era mejor no lanzarse hacia el desarrollo de esta política amplia de masas dentro de la legalidad, ni tampoco declararle la continuación de la guerra al presidente Belisario Betancourt, por lo menos en esta etapa, sino que decidió dejar un periodo largo de tiempo, yo no sé cuánto dure, es un cálculo mío, puede ser más o menos el resto de años, mientras lanza una política de acumulación de fuerzas y de especialización de las formas de lucha, para posiblemente más adelante continuar en el desarrollo de una actividad político-militar. En todo caso, esto no es gratuito, esto obedece a que realmente la situación del país exige una postura de esta naturaleza. Yo personalmente, con otros compañeros, con la gente que discutía antes de mi legalización, incluyendo a compañeros de la organización, yo busqué diálogo con ellos, charlamos inicialmente, hablamos sobre la cuestión de la tendencia, sobre nuestros objetivos, que en ningún momento han sido divisionistas, sino por el contrario, obedeciendo a la contención interna existente durante tantos años de la organización. Nosotros buscamos una política de solidaridad, de unidad, de búsqueda de una participación de todas las fuerzas de la organización en lograr una concepción clara sobre una política que se proyecta realmente una concepción político-militar que supera los vacíos, los defectos de concepción y de práctica que tuvimos en nuestros inicios y en nuestro proceso de desarrollo, que indudablemente eso fue lo que nos llevó a la gran crisis que vivimos en la década del 70 hacia acá. Esa era la intención y la decisión nuestra, siempre ha sido esa. Sucede que en los diálogos que sostuvimos con los compañeros, llegamos al acuerdo de desarrollar una actividad más o menos de unidad, de convergencia, de discusión fraterna. A mí me sorprendió, por ejemplo, la charla que tuve con el compañero Juan, porque anterior había sostenido charlas con sus compañeros del equipo auxiliar y las relaciones iniciales habían sido más o menos de choque, de enfrentamiento, de prevención, porque los compañeros inicialmente planteaban de que gentes como yo y otros no podían participar en una actividad política a nombre ni del Ejército de Liberación Nacional porque éramos cuestionados y que teníamos que responder ante la organización y especialmente ante la reunión nacional, y que allí sería donde se lanzaría una política definitiva sobre si nosotros teníamos el derecho y la oportunidad de seguir siendo revolucionarios y desde el ELN o no. Les quiero decir, compañeros, que toda la actividad política en que uno ha participado al interior del país, fuera del país, con todos los errores, con todos los defectos que uno haya tenido y que uno haya sido uno de los promotores de una serie de errores, pues en el fondo en ningún momento ha sido una actitud premeditada para hacerle daño ni hacer contrarrevolución, sino que fue
una práctica de acuerdo a una concepción, pero que el comportamiento de uno posteriormente pues siempre ha sido hacer un esfuerzo por superar estas deficiencias, estos errores, y realmente ganarse en la práctica revolucionaria la confianza y el derecho a seguir desarrollando una actividad revolucionaria. Lo que pasa es que este proyecto inicial lógicamente va variando, porque entendemos, y lo entiendo yo personalmente, de que la organización ha vivido empantanada en un problema de tratar de resolver sus problemas internos, consolidar lo existente organizativamente y en búsqueda de política desde el Ejército de Liberación Nacional. Es mi interpretación de lo que conozco sobre la organización, porque tampoco conozco profundamente realmente las contradicciones, porque nunca he tenido la oportunidad de discutir a fondo la realidad de la organización, ya que la organización me ha mantenido más o menos al margen de las contradicciones reales que vive la organización. Entonces, compañero, pues lo que he aprendido en toda mi experiencia revolucionaria, tanto aquí como afuera, es de que para poder resolver los problemas revolucionarios, los problemas como organización, los problemas como parte de la totalidad del país, no puede ser a través de un encerramiento, sino que tiene uno que buscar profundizar, conocer la realidad del país, la realidad de las contradicciones socioeconómicas, y desde esa realidad, entonces, lanzar políticas acordes con la situación en donde se va desarrollando el proyecto político, el proyecto organizativo, y lógicamente se superan las crisis internas de los esquemas en que nos hemos movido tradicionalmente. Esta situación pues me lleva a plantear de que aquí en Colombia, en este momento, para dar pasos de desarrollo en el proceso revolucionario general, pues teníamos que salirnos de los problemas internos nuestros y entrar a buscar generar realmente políticas que se insertaran dentro de las necesidades globales de nuestro pueblo. Y por eso es que tomo la decisión de la legalización. Yo discuto con los compañeros, ellos dicen que realmente esa no es la política, la concepción de la organización, y que consideran que yo debo esperar a que se dé la reunión nacional. Realmente, compañero, yo discrepo de eso, porque la situación coyuntural, la situación política, pues no puede dar espera. Tiene uno que mirar los acontecimientos concretos y precisamente aparecer dentro del marco de esas contradicciones como una postura política que en determinado momento beneficia al proceso político revolucionario de nuestro país. Y eso me lleva a decir a los compañeros de que yo voy a tomar esa decisión y que considero que debemos discutir y que ojalá ellos tengan un planteamiento que sea una alternativa frente a la postura de decisión de uno de participar en la política amplia. Llega el momento en que le digo a los compañeros que hay algunos compas en el exterior y que se hace necesario la traída de ellos, que nosotros no tenemos todo el dinero que se necesita para traerlo y que si ellos pueden hacer un aporte de $1.500, compañeros nos dicen que sí, siempre y cuando nosotros pues tengamos la postura unitaria y no vengamos a bombardear el proceso de reagrupamiento y unitario que vienen desarrollando los diferentes sectores y la Dirección Nacional. Nosotros le decimos que nosotros nunca hemos estado en posturas diferentes a esas y los compañeros nos dan la solidaridad. Los compañeros regresan en este momento también del país, pero lógicamente frente a la situación real hay discrepancias, porque nosotros consideramos como tendencia que en este momento es prioritario desarrollar una actividad política amplia, pero como hay una postura de no acogerse a la amnistía, de no participar, digamos, dentro de la propuesta política que hay, sino mantenerse en la postura de la concepción tradicional de desarrollar el proceso revolucionario a través de una actitud de concepción político-militar,
y desde posturas más o menos organizativas clandestinas, y haciendo un esfuerzo con mucha seguridad, con mucha garantía de desarrollar la cuestión de masas, pero que realmente sirvan al proceso del desarrollo de la guerra, pues sí hay una contradicción en eso, porque históricamente hemos tratado de desarrollar a través de la clandestinidad este desarrollo de masas y no lo hemos logrado. Entonces considero que debemos hacer un esfuerzo por lograr romper esquemas y romper esfuerzos que no nos han dado los puntos necesarios. Entonces mi decisión, compañeros, es participar en este movimiento amplio, que lógicamente tiene que ser una postura política, una ideología, un planteamiento, donde tenemos que enfrentarnos al bipartidismo y tenemos que enfrentarnos también, digamos, no al movimiento revolucionario tradicional, que quede claro eso, sino a los errores. Nosotros hemos sido muy sectarios, hegemonistas, y le hemos planteado realmente desde el proyecto de izquierda una posibilidad socialista a nuestro pueblo. Son muchos los años en que hemos manejado esta propuesta, y la realidad es que el pueblo no se ha acogido, no ha participado masivamente en este proyecto. Entonces consideramos que en este momento hay que lanzarnos con un proyecto revolucionario en que no debemos plantearnos marxistas, leninistas, pero que sí debemos plantearnos, incluso dentro del marco que permite la democracia burguesa, porque ellos mismos, con su injusticia histórica, con su represión, con su inmoralidad, con sus modelos económicos de explotación, nos dan a nosotros banderas para que, con una información real de lo que está ocurriendo en el país, podamos desarrollar políticas de interés nacional y mirar dentro de un proceso realmente la posibilidad de aglutinar fuerzas al estilo como lo planteaba Camilo Torres en la década del 60, de una convergencia dentro de un pluralismo ideológico en que vastos sectores sociales se identificaran dentro del proyecto y desarrolláramos una fuerza real que en determinado momento se pudiera convertir en alternativa de poder. Una cosa, compañero, a la que quiero referirme es de que este proyecto tiene que ser amplio, pluralista, recoger sectores democráticos, sectores populares, o sea, los no alineados que plantea Camilo y sectores del bipartidismo, porque son las mayorías de nuestro país. Entonces, a través de esa fuerza que lógicamente tiene que ir profundizándose cada día más, que incluso fuéramos nosotros a llegar a las posturas, por ejemplo, de la unidad popular en Chile, en donde si es necesario, lógicamente eso lo determinará el futuro, de que el pueblo, por ejemplo, tenga la claridad y mire la posibilidad de que incluso a través de un movimiento electoral pueda esta fuerza revolucionaria resquebrajar, enfrentarse al bipartidismo, convertirse en una alternativa de poder, pues que seamos nosotros con un proyecto claro, definido, de interés nacionalista, enfrentado al imperialismo, enfrentado al bipartidismo, pues darle una posibilidad real de acuerdo a nuestras propias raíces y con búsqueda de políticas y de propuestas que realmente sienta el pueblo y que los diferentes niveles de conciencia y de decisión que tiene el pueblo para participar en un proyecto, pues si se une alrededor nuestro, nosotros sí somos garantía de profundizar la cuestión de la democracia real, que no puede ser una cuestión de voto solamente, sino que tiene que ser una democracia donde el pueblo profundice en sus derechos de asociación, de huelga, de participación en las decisiones del país. Buscar, por ejemplo, de que haya realmente una democracia económica, de que haya realmente una democracia política, que haya realmente una democracia cultural, es decir, romper lo existente con unas posturas de posibilidades reales. ¿Qué ocurre? Pues de que, ¿qué tal que nosotros a través de eso logremos una unidad de fuerza popular, en que lleguemos a la situación donde el pueblo masivamente le dispute el poder legislativo a la burguesía, y que se vea a la burguesía precisamente afectada y empiecen ellos
a reprimir el proceso de democratización y el avance de los derechos conquistados por el pueblo revolucionario. Entonces ahí, compañeros, si viene los gorilas, la reacción de este país a frenar, a asesinar, a golpear, a masacrar al pueblo, entonces se presentará una situación de violencia en donde es el gobierno el que se coloca fuera de la ley y no nosotros desde un principio. Entonces se puede justificar la generalización de la guerra, se puede lograr realmente un proceso donde la guerra se haga nacional y nosotros tengamos la posibilidad real de resolver el problema de la revolución colombiana. Yo no puedo plantearles, compañeros, en concreto las cuestiones del proyecto porque es una búsqueda que tenemos que hacer con todas las fuerzas revolucionarias del país, con todos los sectores populares. Y en eso estamos invitando a la gente a que participe y a buscar dentro de la consulta con el pueblo las formas organizativas, los instrumentos, los medios y el proyecto político, económico. Que no salgamos el grupito elitista, como siempre, a crear una nueva cosa, que el pueblo no se sienta realmente interpretado y dispuesto a participar en él. Este movimiento amplio, compañeros, realmente pues yo no puedo decir que es acorde, que es en correspondencia con la política del Ejército de Liberación Nacional, porque desde hace rato yo personalmente no he hablado con los compañeros, no porque yo no quiera, sino porque los compañeros consideran que la decisión mía es una decisión personal y que no corresponde a las políticas del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, en este momento yo no mantengo vínculos organizativos con los compañeros. Estoy dispuesto al diálogo y siempre les he mandado mensajes de que si quieren dialogar conmigo y discutir sobre el proyecto político, lo hagamos, pero los compañeros no han querido. Compañeros, la relación que yo tengo con el bloque, con la jornada, con el bloque comunista y con la jornada, pues sencillamente es que cuando llego del exterior, cuando yo regreso de Nicaragua al país, pues realmente los compañeros con que logro, digamos, mayor relación, identidad y empezamos a discutir, pues es con ellos. Entonces hacemos unos seminarios, unas reuniones acá en Bogotá y empiezan más o menos a haber una convergencia con diferentes sectores políticos, representantes de diferentes sectores políticos y de ellos mismos, del bloque y camilista de la jornada, algunos dirigentes sindicales, dirigentes populares, los sectores de Iglesia Popular. Y llegamos a discutir la situación del país y se considera que se debe dar un paso hacia participar en la política amplia y que inicialmente se conforme una cuestión que se llama el bloque camilista. Los compañeros realmente han querido que yo participe dentro del bloque y que me convierta más o menos en uno de los activistas de la propuesta del bloque. Yo le he dicho que para la situación real del país, para el espacio que hay que ganar, eso sería un error porque nos limitaríamos sencillamente a ganar los camilistas, la gente de posturas más radicales dentro del proceso revolucionario colombiano y que no ganarían realmente el espacio amplio que es el que nos va a permitir una correlación de fuerzas donde nos podamos a través del proceso realmente convertirnos en una alternativa de poder. O sea que yo sí tengo relación con ellos como compañeros revolucionarios, como hablo con diferentes sectores, con organizaciones, con dirigentes, con cualquier persona que quiere discutir y hablar del proyecto revolucionario, pero no tengo, digamos, un compromiso definitivo de incorporarme dentro del grupo. Con los compañeros Zavalas, por ejemplo, tengo la misma relación que sostengo con cualquier otro compañero revolucionario o cualquier grupo. Intercambiamos ideas, intercambiamos experiencias, analizamos la situación política y hacemos las tertulias esas que están haciendo acá, donde converge gente de diferentes tendencias, de diferentes sectores, y de la discusión salen más o menos algunos lineamientos, algunas identidades en el análisis político de la situación, pero ni ellos ni ninguna otra persona está en este momento hegemonizando ni representando el proyecto político que debemos desarrollar. Estamos sencillamente en la búsqueda, en la consulta
de ese proyecto. Entonces, pues, nosotros esperamos que si se consultan con las masas y se procesa esa consulta, en determinado momento, pues, lograremos aglutinar pueblo y masas en una posibilidad real. Yo considero, compañero, que la militancia activa del Ejército de Liberación Nacional, si realmente ha hecho un esfuerzo de profundizar en el planteamiento, en el análisis autocrítico de la experiencia revolucionaria y del Ejército de Liberación Nacional, es posible lograr que la experiencia, la práctica y el análisis autocrítico lleve a muchos compañeros a mirar la posibilidad bien sobre él. Un pueblo que, además de haber sufrido la época de la violencia, ha vivido la experiencia del movimiento insurreccional armado planteado en esta década. Entonces, pues, a mí me interesa también como revolucionario, como barranqueño, como hijo de allí, volver nuevamente a retornar al pueblo que me dio la oportunidad y la posibilidad de ir adquiriendo progresivamente el grado de conciencia revolucionaria que en este momento poseo. Entonces el interés lógico fundamental es político. Por otro lado, pues sentimentalmente como ser humano, también quisiera volver a oler, así como dice Gabo, el olor de la guayaba, yo quisiera oler el olor a petróleo y volver a ver la región donde nací y que lógicamente siento profundamente en mi espíritu. Respecto a Barranca Bermeja, pues si se lograra ir, mi postura sería la de entrar en una relación directa con el pueblo, recorrerme todos los sectores sociales, políticos, de interés y de participación en un proceso revolucionario, hablar con la gente, recorrer un poco la historia a través del diálogo con los barranqueños que aún sobreviven la larga lucha frente a las empresas imperialistas y las transnacionales, todo ese recorrido histórico de nuestro pueblo que tanto ha enriquecido y puede enriquecer al proceso revolucionario y a los esfuerzos de unidad, para garantizar realmente con la acción y con el ejemplo la posibilidad de extender a todo Colombia el proceso revolucionario colombiano. Entonces, quería hablar con ellos, intercambiar experiencias sobre parte de todo lo que he dicho, la experiencia de la vida revolucionaria, para buscar la posibilidad de que el movimiento revolucionario incluso pueda tener en Barranca Bermeja una de sus principales fuerzas en el campo ideológico, en el campo de la aportación e incluso en el campo cuantitativo. De los compañeros de Barranca Bermeja, del Ejército de Liberación Nacional y del pueblo en general, pues yo espero, digamos, al lograrse la discusión de ellos, que entiendan el porqué de esta decisión y demos pasos reales de entendimiento para fortalecer el proyecto revolucionario que pensamos implementar, que pensamos llevar adelante. Finalmente, pues yo le diría a los barranqueños revolucionarios, a los hermanos de allí, que busquemos la forma de hablar, de discutir y de ver hasta dónde es posible
garantizarle con nuestra participación un mínimo de esperanza en un nuevo proyecto político que progresivamente le dé confianza y le dé garantía al pueblo colombiano, que si nos unimos todos, si discutimos todos, si nos organizamos todos, podemos paulatinamente, a través de una participación sincera y de búsqueda de nuestras propias raíces y de nuestras propias necesidades y posibilidades, convertirnos en una verdadera alternativa de poder dentro del desarrollo revolucionario colombiano. Yo, compañeros, pues, terminaría ahí y le daría un abrazo muy fuerte a todo el pueblo de Barranca, a todos los revolucionarios barranqueños. Gracias, compañeros.